Buenos días, yo soy la doctora Susana Martínez, residente del tercer año de Urología de la Cátedra de Servicio de Urología del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. El tutor del siguiente tema es la doctora Adriana Contreras. El tema es llamado hipospadia. Nosotros ya conocemos como hipospadia, es una alteración congénita que resulta del desarrollo anormal del pene, debido a un defecto en la estimulación androgénica. Representa la segunda anomalía congénita urológica más frecuente en varones recién nacidos. Siendo la primera anomalía congénita urológica más frecuente en los niños la criptorquidia y de segundo las hipospadias. También la conocemos como una inserción anómala del meato uretral en la cara ventral del pene. Tiene una etimología griega, donde hipo es padoni. Hipo significa debajo y espadoni significa grieta, una grieta por debajo del pene. Esta se caracteriza por una abertura ventral de la uretra en la cara ventral del pene, que puede ser proximal, medial o distal. Una coexistencia de capuchón y ausencia ventral del prepucio. Esto significa que va a haber un exceso de prepucio en la cara dorsal y ausencia del mismo en la parte ventral. Y una curvatura peniana que va a depender de la gravedad y la severidad de la hipospadia. Este término hipospadia fue utilizado por primera vez por Galeno en el año 199 después de Cristo. En la siguiente diapositiva vemos un corte representativo del embrión a partir de la tercera semana de gestación. En esta tercera semana de gestación ocurre la etapa indiferenciada del embrión, en donde en estas etapas iniciales el desarrollo genital externo son similares para ambos sexos. Aquí las células mesenquimatosas de la área primitiva migran alrededor de una membrana llamada membrana cloacal para formar un par de pliegues cloacales o pliegues uretrales. Se unen en la parte cefálica de la misma para formar lo que llamamos el tubérculo genital. A medida que este tubérculo genital va creciendo, estos pliegues uretrales se van a unir en la parte ventral para formar lo que es el pene y el glande. Al final del tercer mes, estos dos pliegues uretrales se cierran sobre la placa uretral para formar lo que es la uretra peniana. La imagen de abajo representa lo que ocurre al final del cuarto mes, en donde la parte distal de la uretra se va a formar tanto de células endodérmicas propias de la uretra, también a la parte distal de la misma se van a formar a partir de células ectodérmicas de la punta del glande para formar lo que es la uretra distal. Este proceso ocurre secuencialmente desde el ano hasta el glande durante la semana 7 y 16, que es el periodo crítico para el desarrollo de los genitales externos masculinos. El desarrollo del prepucio coincide y depende mucho de la formación y el desarrollo de la uretra normal en desarrollo. Es decir, que la fusión ventral de este prepucio no se completa hasta que los pliegues uretrales hayan fusionado. Aproximadamente en la octava semana de gestación aparecen por primera vez los pliegues prepuciales. Estos pliegues primero se fusionan dorsalmente y luego, con mayor crecimiento del pene, se unen ventralmente para envolver lo que es el glande. Pero este proceso no se completa hasta que no se forme la uretra peniana, hasta que no se formen los pliegues uretrales para formar lo que es la uretra peniana. Por lo cual, la fusión incompleta de este pliegue uretral da como resultado un meato ectópico acompañado de la ausencia ventral del prepucio. Este proceso es dependiente de los andrógenos exclusivos de la uretra masculina. La interrupción de este proceso da como resultado un amplio espectro de variantes de hipospadias que lo vamos a ver más adelante. Hablando con respecto a la etiología de esta entidad, por lo general se desconoce. Se hablan de tres factores: está el factor genético, el factor ambiental y el factor hormonal. Dentro del factor genético están los antecedentes personales, familiares, incluidos los antecedentes del padre, de hermanos que hayan tenido hipospadias, pues el niño tiene mayor riesgo de padecerla, y algunas mutaciones. Dentro del ámbito ambiental se habla que exposición de la madre durante el embarazo a insecticidas, fungicidas, pesticidas, herbicidas, consumo de plantas de soya que contienen gran cantidad de estrógenos,
y el consumo de anticonceptivos orales durante el embarazo. Dentro de la parte hormonal se habla sobre la teoría de la producción y recepción de los andrógenos, que están igualmente implicados. Igualmente aquí está implicado el gen, el receptor de la hormona luteinizante, el gen de la 5-alfa reductasa. También se habla de la fertilización in vitro, que es un factor de riesgo adicional para que el niño nazca con hipospadia. Igualmente se ha descrito la insuficiencia placentaria y una edad materna mayor de 35 años. Con respecto a la historia de la hipospadia, el primero en describir esta anomalía fue Galeno entre el año 130-199 después de Cristo, haciendo énfasis en la curvatura del pene. Casi 1500 años después, Ambrosio Paré, entre el año 1510 y 1590, considerado el padre de la cirugía, señaló esta alteración en uno de sus libros. No obstante, la hipospadiología moderna, descrita por John Duquette, evolucionó considerablemente desde la década de 1980 y aún persiste el reto de mejorar los resultados a largo plazo. Es a partir de este entonces donde se ha descrito ampliamente esta anomalía y se han reportado más de 300 técnicas en busca de resolverla. Con respecto a la epidemiología, en la literatura parece que tiene una incidencia de 1 por cada 125 a 300 nacidos vivos, por lo cual su prevalencia es más alta en lo que es Estados Unidos, Norteamérica, una prevalencia que va de 34.2 por cada 10.000 nacidos vivos, y su prevalencia más baja está en Centroamérica y Sudamérica, que va de 2.6 a 5.2 por cada 10.000 nacidos vivos. En nuestro país, pues no tenemos una data actualizada con respecto a esta anomalía. Con respecto a la clasificación de las hipospadias, tenemos según este recuadro, se pueden clasificar dependiendo de la inserción del método uretral en la cara ventral del pene, en distales, también llamadas anteriores, mediales o proximales. Estas distales pueden ser a su vez glandulares, pueden ser coronales o subcoronales. Las mediales pueden ser distal al pene, mediales o proximal al pene. Las proximales propiamente dichas pueden ser perescrotales, escrotales o perineales. Por lo general, las hipospadias distales cursan de manera más leve. Sin embargo, cuando estas hipospadias se acompañan de otros tipos de anomalías que vamos a ver más adelante y cuando la curvatura peniana es muy pronunciada, a veces es de difícil manejo. Sin embargo, esta representa en mayor frecuencia de un 70-80%, de las mediales representan una frecuencia del 10-15% y las proximales, que son las más graves de tratar, representan una frecuencia del 5 al 10%. Mientras más proximal sea el método uretral, mayor será la curvatura peniana, por lo general. Ahora, ¿a qué nos referimos con curvatura peniana? No es más que la curvatura ventral del cuerpo del pene, que se acompaña de las formas más graves de hipospadia. Antes se pensaba que era una fibrosis de la placa ventral, pues John Duquette más tarde confirmó que la resección de esa placa no enderezaba el pene y que más bien podría complicar la uretroplastia. Más tarde Snodgrass demostró que esa fibrosis resultó ser un tejido conectivo muy vascularizado, con gran cantidad de músculo liso y colágeno. Pues recuerden que el desarrollo y el crecimiento del eje dorsal del pene ocurre más rápido que el ventral. Obviamente, si este desarrollo dorsal se completa más rápido que el ventral, la curvatura peniana será más pronunciada. Ahora, ¿cómo diagnosticamos esta anomalía? Principalmente, antes del examen físico tiene que haber una buena anamnesis con respecto a la madre, antecedentes familiares de ese niño, antecedentes del padre y de sus hermanos, si han tenido hipospadias, antecedentes perinatales, interrogar durante el embarazo si esa madre consumió anticonceptivos orales, si se expuso a insecticidas, a sustancias nocivas durante el embarazo, pesticidas, fungicidas, si tomó o tuvo un consumo de anticonceptivos orales, si fue una fertilización in vitro, etc. La segunda parte del diagnóstico corresponde al examen físico, lo cual nos va a dar un 94% de diagnóstico en el 94% de los casos. Por ejemplo,
Si nosotros vemos en esta imagen que está aquí arriba a la derecha, vemos, sin hacer retracción del prepucio, aparentemente podemos decir que este es un prepucio aparentemente normal y posiblemente un meato uretral normoinserto. Pero vean que durante la retracción del mismo, vemos que el meato uretral está inserto en la parte medial del cuerpo del pene. Por lo cual, si no hacemos un buen examen físico a este niño, no vamos a llegar con el diagnóstico. Es por eso que el 6% de los casos se diagnostica, pues si hacemos un buen examen físico para completar el 100%. Entonces, se debe examinar completamente el niño para explorar si existen otras malformaciones asociadas. La longitud del pene es importante para ver si estamos en presencia de un pene incluido, si estamos en presencia de que la longitud del pene no está adecuado para la edad, que tiene que ver con la estimulación de andrógenos. La localización del meato, si está distal, proximal o medial. El grado de curvatura peniana, si es un pene que está recto o es una curva o se acompaña de una curvatura peniana menor de 30 grados, mayor de 30 grados. Conformación del escroto, porque se han visto casos donde escrotos bífidos con implantación alta se acompañan de hipospadias. Testículos ubicados en la bolsa escrotal, pues se habla de una prevalencia, de una frecuencia de un 7% de hipospadias en niños que tienen criptorquía bilateral, y 10% para criptorquidias unilaterales. Si tienen presencia de hernias inguinales están asociadas con hipospadia un 15% y de hidrocele acompañado con hipospadia un 9%. Cuando tenemos la presencia o este complejo que vemos acá, el niño que nazca con hipospadia, criptorquidia unilateral o bilateral, hernia inguinal y genitales ambiguos, el enfoque ya es multidisciplinario. No solamente el urólogo pediatra, este niño va a requerir un enfoque, un abordaje endocrinológico y genético inmediatamente después del nacimiento para descartar trastornos del desarrollo sexual, especialmente la hiperplasia suprarrenal congénita. Este niño va a militar de exámenes hormonales, el genetista, si tenemos que, aparte de hipospadia, pues tenemos en presencia genitales ambiguos, el genetista le puede pedir a este niño, le va a pedir un cariotipo para determinar el sexo del recién nacido, por lo cual el sexo del recién nacido pues nos va a decir cuál será la conducta posterior. La Academia Americana de Pediatría recomienda que se deba hacer un diagnóstico previo, prequirúrgico, y un diagnóstico intraoperatorio. Por ejemplo, el diagnóstico previo en estos dos pacientes fue una hipospadia distal, porque vieron la inserción de un meato a nivel distal. Sin embargo, durante la cirugía se insertó un catéter. También dicen que se debe insertar un peniqué o cualquier catéter a través de este meato para, para confirmar el diagnóstico si se trata de una hipospadia proximal o medial. Pues en este caso, vea que vemos este catéter a través de este meato y se ve que en esta parte distal de la uretra está recubierta solamente por piel del prepucio, no hay uretra. Entonces, en estos niños se cambió de un diagnóstico de hipospadia distal a hipospadia medial, por lo cual esto siempre se debe hacer en todo niño con hipospadia durante el transoperatorio. Aquí vemos una escala de puntuación recomendada de la Academia Americana de Pediatría, una escala que se debería de utilizar antes de llevar al niño a quirófano para estratificar la gravedad de la hipospadia. Existen tres variables que ellos recomiendan utilizar, que es la variable del glande, del meato y del eje del pene. Cada variable tiene 4 ítems, por los cuales al sumarlos todos de mayor gravedad da 12 puntos y el de menor gravedad 3 puntos. Por lo cual, en el caso de la escala del glande, si tenemos la presencia de un glande en buena talla, una placa uretral saludable y un pene profundamente acanalado, a este niño le damos un punto con respecto al glande. Si en vez tiene un glande de adecuada talla, una placa uretral adecuada y acanalado, 2 puntos. Si tiene un pene de pequeño tamaño, una placa uretral delgada y algo de fibrosis, le damos 3 puntos.
Si en el caso de un glande que está muy pequeño, con una placa uretral indistinta o muy estrecha, le damos 4 puntos. En el caso del meato, si es un meato que está ubicado a nivel del glande, 1 punto. Subcoronal, 2 puntos. Si es da medial o distal al pene, 3 puntos. Y si es proximal o pene escrotal, 4 puntos. Con respecto al eje del pene, si no hay curvatura peniana, 1 punto. Si la curvatura es leve, menor de 30 grados, leve, 2 puntos. Si es moderada, entre 30 y 60 grados, le damos 3 puntos. Si es severa, con una curvatura mayor de 60 grados, le damos 4 puntos. Entonces, hablamos que una hipospadia con una de mayor gravedad es cuando reúne la mayor cantidad de puntos, y una leve o de gravedad mínima sería una hipospadia con 3 puntos. Con respecto a la estimulación androgénica preoperatoria, pues es un tema controversial. Algunos autores dicen que no es necesario. Sin embargo, en la Guía Europea de Urología dice que la terapia con estimulación androgénica resulta en un incremento de la longitud del pene y de la circunferencia del glande. Esto es más que todo para aquellos niños que nacen con hipospadias proximales y con un glande de apariencia pequeña. Estos se vuelven a reevaluar a los 3 meses, y si la longitud del pene no es la adecuada, a ellos se le puede administrar esta estimulación hormonal. Se han utilizado la dihidrotestosterona, la gonadotropina corónica humana o la testosterona, y se puede utilizar en niños prepúberes. La dosis recomendada de testosterona va de 25 a 50 miligramos de propionato de testosterona, a una dosis ponderal de 2 miligramos por kilo, por vientre muscular en intervalos de 3 semanas por 3 dosis preoperatorias. En Europa existe un gel transdérmico de dihidrotestosterona que resulta eficaz en algunos casos. ¿Para qué este aumento preoperatorio? Pues se piensa que al aumentar el tamaño del glande, este disminuiría la tensión durante la glanduloplastia y aumentaría la cantidad de tejido disponible para la uretroplastia, disminuyendo así potencialmente la gran tasa de complicaciones. Esto es con respecto a la estimulación androgénica. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, pues la Academia Americana de Urología y la Sociedad Europea de Urología recomiendan realizar el procedimiento quirúrgico entre los 6 meses y los 18 meses de edad. Estas recomendaciones pues se basan en consideraciones psicológicas, quirúrgicas y estéticas. No obstante, las indicaciones de tratamiento quirúrgico también van a depender del tipo de hipospadia. Por ejemplo, si el niño tiene una hipospadia que es distal, el chorro no está totalmente desviado, no hay estenosis del meato y no hay curvatura peniana, y si la familia está de acuerdo en no tener ningún tipo de corrección estética, el niño se pudiera dejar tranquilo. Ahora, pues tenemos que hay indicaciones tanto funcionales y estéticas. Las indicaciones funcionales formales para un tratamiento quirúrgico se basan primero en un meato de localización proximal, un chorro urinario que esté desviado ventralmente y estenosis del meato y la curvatura peniana. Esas son las indicaciones formales. Ya la elección de la técnica quirúrgica principalmente va a depender del cirujano y el tipo de hipospadia. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento quirúrgico como tal? Primero, la corrección de la curvatura del pene para asegurar una erección larga y erecta. El avance de la uretra para asegurar el paso normal de la orina y el semen a través del glande. Y la creación de un pene estéticamente agradable. Todos estos logros se van a basar también en una preparación previa de la familia, porque recordemos que todo este tipo de técnicas que se van a describir más adelante, todo tipo de corrección quirúrgica de hipospadia tiene sus complicaciones. Hay muchas técnicas descritas, de las cuales la más utilizada principalmente fueron Tirsch, descrita en 1869, y Duplay en 1874. Luego, posteriormente, Snodgrass describió su técnica en el año 1994, por la cual es la más utilizada. La Academia Americana de Pediatría recomienda, para tener un mejor éxito en el tratamiento quirúrgico, el uso de lentes de aumento, materiales de sutura absorbibles sintéticos finos de 6,0 o 7,0, especialmente la polidioxanona, para evitar el riesgo de fístulas con puntos subcuticulares. Con cualquier cirugía de pene se debe adoptar con prudencia excepcional el uso de la cauterización.
Se recomienda el cauterio bipolar, conocimiento de una gran variedad de técnicas quirúrgicas por parte del cirujano y el tratamiento postoperatorio, el seguimiento del paciente es esencial para tener resultados satisfactorios. Con respecto a la curvatura peniana, si esta está presente, la curvatura del pene a menudo se libera al realizar el degloving, es decir, al denudar el pene, y al extirpar el tejido conectivo, y esto se puede resolver hasta un 70% de los casos. Sin embargo, la curvatura residual es causada por una desproporción corporal y requiere enderezar el pene, principalmente utilizando aplicaturas a nivel dorsal en la línea media, como lo veremos más adelante. Ya en curvaturas más severas, mayores de 45 grados, que a menudo se asocia con una placa uretral corta, que requiere una sección transversal, se recomienda el alargamiento ventral del pene para evitar el acortamiento del mismo. Y este mismo se logra con una estimulación androgénica previa para que crezca mayor el pene. Pues el grado de curvatura es un factor determinante en la selección de una reparación de una etapa o una reparación en dos etapas. Por ejemplo, si tenemos una hipospadia proximal con una curvatura peniana pronunciada, es recomendable hacerlo en dos etapas. Primero, hacer la aplicatura dorsal de la línea media para corregir la curvatura y en un segundo tiempo, la uretroplastia con la tubularización de la placa uretral. Ahora, ¿cuáles son las técnicas para mejorar la curvatura peniana? Tenemos estas tres más utilizadas. Primero, la de Nesbitt. Consiste en esta incisión a nivel dorsal en la túnica albuginea y que se hace sobre el punto de mayor curvatura. Esta es la técnica de Heinecke-Mikulicz, que es una incisión que se hace de manera vertical en la túnica albuginea y el cierre se hace de manera horizontal para cortar el dorso del pene. Y está la aplicatura de Baskin, que es similar a la de Mikulicz, pero se realiza una sola incisión, una aplicatura a nivel de la línea media en un plano avascular del pene. Recordando que todas estas técnicas y incisiones se realizan en paralelo al plano neurovascular del pene. Ahora, con respecto a los procedimientos de avances, antes de continuar, debemos recordar que hay 5 fases básicas para el resultado exitoso de una hipospadia, que consiste, primero, en la ortoplastia. Esta ortoplastia es el enderezamiento del pene, es decir, la corrección de la curvatura, como ya le expliqué. Segundo, la uretroplastia. Tercero, la metoplastia y la glanduloplastia. De cuarto, la escrotoplastia se amerita. Y de quinto, una cobertura exitosa de piel. Todos estos elementos pueden ser aplicados secuencialmente o en varias combinaciones para lograr una cirugía de éxito. ¿Cuáles son los procedimientos de avance? Tenemos el típico avance uretral, que es muy utilizado, que consiste en una incisión circunferencial, como ven aquí en la primera imagen, una incisión circunferencial a nivel del miato y del collar mucoso. Luego se realiza un degloving del pene con movilización del meato y la uretra. Una incisión en la porción de la línea media esponjosa que permite el asiento adecuado de la uretra en el glande. Luego se realiza una cobertura de tejido uretral profundo proximal con la glanduloplastia y aproximación del cuerpo esponjoso. Aproximación del glande superficial, de tejido superficial y la reparación completa, incluida la mucosa. Tenemos la técnica de MAG, que consiste en el avance del meato uretral con glanduloplastia. En esta consiste primero una incisión de Heinecke-Mikulicz, que consiste en una incisión longitudinal con su cierre longitudinal. Se marca la mucosa con material de sutura, como muestra en la imagen. Se hace un degloving parcial del pene. Se coloca sutura en posición A, B y C, como lo muestra la figura. Luego se hace una retracción distal con la sutura ubicada en A y una retracción proximal ubicada en la sutura ubicada en B y C. Se hace una incisión en los bordes del glande. Luego se marca alternativamente una V a nivel de los bordes glandulares. Se aproxima el glande en dos etapas y la reparación completa del collar mucoso.
Eso es con respecto a los avances uretrales. Luego tenemos las técnicas de tubularización, están muchas descritas, voy a escribir las más importantes. Está la reparación de tears to plate modificada, que consiste primero en un marcado en forma de U a nivel del glande hasta el prepucio interno. Aquí vemos un recuadro donde el primer recuadro muestra una placa uretral estrecha, luego aquí muestra la incisión de esa placa uretral y luego aquí, como ven, el marcado en forma de U sobre esa placa para lograr una luz de la neuretra de manera adecuada. Luego se realiza la tubularización de la neuretra. Aquí el cuadro muestra la primera en dos capas, se realiza en dos capas. Primero en una primera capa y luego la segunda en una segunda capa en carrera de Lemberg. Ahora vamos a explicar la técnica de Snodgrass, que es una de las más utilizadas en la tubularización con incisión de la placa uretral. Primero se hace una incisión circunferencial en la piel del prepucio, una incisión nuevamente a lo largo, se hace el degloving previo a eso, se hace la incisión circunferencial en el prepucio y luego se hace el degloving. Aquí se hace una incisión a lo largo de la unión visible de las alas del glande hasta la placa uretral. Luego se realiza la misma incisión, pero mucho más profunda en la línea media de esa placa uretral. Se realiza la tubularización de la placa uretral desde distal a proximal. La neuretra, aquí vemos cómo está recubierta de darto, y se hace la glanduloplastia desde distal hacia proximal hasta la corona. Luego se realiza la circuncisión y la reparación final. Recordando que estos puntos siempre, los puntos de sutura se hacen sin tensión. Luego tenemos otra técnica, que es la técnica de colgajo de online, que consiste en un colgajo pediculado de prepucio. Esta consiste en hacer dos incisiones, una transversal a nivel del prepucio, que la longitud va a depender del tamaño del defecto, y una longitudinal a nivel de la placa uretral. Se aísla este colgajo de prepucio pediculado vascularizado. Se inicia la anastomosis de este colgajo a nivel de la placa uretral, aproximación de la nueva uretra. Aquí vemos cómo va quedando la nueva uretra. Finalización de esa uretra y más una cobertura con otra cobertura de piel de prepucio. Se hace la glanduloplastia y el cierre cutáneo con suturas sin tensión. Recuerden, suturas que recomiendan la guía y la Sociedad Americana de Urología, la polidioxanona C60 o 70. Cuando se trata de hipospadias graves proximales, que se recomienda hacerlo en dos tiempos. Primero, en el primer tiempo, la corrección de la curvatura peniana con las técnicas de la aplicatura dorsal que ya expliqué. Y en un segundo tiempo, la uretroplastia con la tubularización de la placa uretral. En este caso, esta técnica en un segundo tiempo. Ahora, ¿por qué es la razón de un segundo tiempo? Porque al corregir, la curvatura peniana, esta me va a proporcionar un tejido flexible del eje ventral para poder hacer la tubularización. Ahora bien, ¿cuáles son el manejo del catéter uretrovesical? Por lo general, pues se recomienda un catéter gotteando en bebés de 6 a 18 meses. En la actualidad se fabrica un catéter especial de hipospadia que es preenvasado de 6 French o tubos de alimentación de 5 a 8 French siliconados. Cuando se utilizan, por lo general estos catéteres no son uretrovesicales, son solamente como un tutor a nivel de la uretra que se pueden fijar en el glande. Cuando se utilizan catéteres uretrovesicales, estos producen espasmo en la vejiga que puede causar irritación en el trígono vesical. Para estos casos se puede utilizar el recurso de la oxibutinina para prevenir estos espasmos vesicales o para disminuir estos espasmos vesicales. Como les dije, pues estos tutores se pueden dejar entre 3 a 10 días. Cuando se utilizan menos de 5 días, se le puede decir al familiar que retire el tutor con el vendaje. Cuando se van a utilizar por más de 5 días, estos tutores pueden suturarse al glande con sutura de polipropileno 5,0 con aguja traumática. El seguimiento de estos pacientes debe ser de 6 meses a un año después de la cirugía
y se debe evitar el uso de catéteres de Foley. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de todas estas técnicas quirúrgicas? La incidencia de las complicaciones varía entre el 6 hasta el 49% de los casos según la gravedad de la hipospadia. Se ve que la corrección quirúrgica de hipospadias distales es de menos gravedad que las proximales que tienen mayores complicaciones. Incluso estas se han reportado complicaciones hasta un 50% de los casos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Fístula uretrocutánea, recurrencia de la curvatura, estenosis del meato uretral, estrechez de la uretra, dehiscencia del glande, formación de un divertículo uretral, alteraciones cosméticas como la vergüenza social por haber tenido una cirugía previa, y se ha reportado el desarrollo de vello en la uretra, disfunción eréctil, bilateral serótica obliterante, pero en menos del 2% de los casos. ¿Cuál sería nuestro algoritmo de manejo en estos casos? Como les dije, la hipospadia del diagnóstico debe ser siempre al nacimiento. Todo niño que nazca hay que examinarlo físicamente y de manera completa. Se debe excluir trastornos de diferenciación de desarrollo sexual. El niño debe ser referido al urólogo pediatra al tener este diagnóstico. El urólogo pediatra junto con la familia van a decidir si requiere o no de reconstrucción, es decir, si se trata de una hipospadia distal leve, sin estrechez del meato uretral, sin curvatura peniana y que la familia esté de acuerdo a no hacer ningún tipo de tratamiento quirúrgico, pues el niño se trata de manera conservadora, de manera expectante. Si se decide una reconstrucción quirúrgica, esta va a depender si es distal o es proximal. Si es una hipospadia distal, por lo general se utilizan las técnicas como les expliqué de Teach to Play o una tubularización de la incisión de la placa uretral descrita por Snodgrass o un avance de meatal con glanduloplastia. Si la hipospadia es proximal, va a depender si tiene cuerda o no hay cuerda peniana. Si hay cuerda peniana, es decir, si hay curvatura peniana, va a depender si hay placa uretral dividida o si hay placa uretral conservada. Aquí las opciones van a depender si la placa uretral está disponible para la uretroplastia después de que la curvatura ventral asociada es corregida. Entonces, si tenemos una buena placa uretral, perdón, si la placa uretral no está conservada, aquí las técnicas se recomienda que sean en dos etapas. Podemos utilizar la técnica de online tubularizada en dos etapas después de haber corregido la curvatura peniana. Y si la placa uretral está conservada, podemos utilizar en un solo tiempo una técnica de online o incisión de la placa uretral descrita por Snodgrass. Y si la hipospadia es proximal y no hay curvatura peniana, directamente vamos a la técnica de online o una de enocra con incisión de la placa uretral. Pues los principios de hipospadiología se han mejorado a lo largo de los años gracias a la manipulación precisa y delicada de estos tejidos y al uso de la ampliación óptica. Las principales herramientas que debemos tener son materiales finos como tijeras de iris afiladas, pinzas de dientes delicados, un portagujas llamado castroviejo, pinzas pequeñas de 0.5 milímetros y que las suturas sean polidoxanoda 660 o 70. Bueno, gracias por su atención. Me despido con esta frase de Michael Herbert que dice que un emprendedor ve oportunidades más allá donde solo otros ven problemas. Gracias por su atención.